Te exaltamos, te ponemos en alto y te damos gracias por esta oportunidad hermosa de estar en este lugar. Puede tomar su asiento. Qué bendición poder ser parte un año más. Gracias, pastor y amigo Castillo, por invitarnos a ser parte un año más de Cumbre de Líderes. Hemos conocido hace unos años la visión, hemos sido parte y nos honra, es un privilegio. Reciban el cariño de mi esposa y de la iglesia en Argentina. Cuando usted mira el mapa así allá bien abajo, ahí estamos nosotros. He viajado 11 horas anoche, toda la noche, para llegar esta mañana, descansar un poco y poder compartir con ustedes. Así que yo no sé cuánta distancia ha tomado usted para venir hasta acá. A mí me tocó 11 horas de vuelo. Así que ahora me voy a desquitar y voy a predicar 11 horas para que usted esté sentado 11. Cuando pensaba en el nombre, no de la convocatoria de este año, sino de cumbre. La cumbre es el punto más alto de una montaña. Así se define una cumbre, como el punto más alto de una montaña. Y líderes, ¿quiénes son los líderes? Mira el que está a la par tuya, tú eres un líder. Entonces, para que cumbre del líder pueda conjugarse el nombre, necesitamos ir a lo más alto de la montaña. ¿Está conmigo? ¿Está listo? ¿Está preparado? Que estos 2 días nos puedan elevar, nos puedan llevar, potenciar, para llevar al máximo nuestro potencial, nuestro compromiso como iglesia. Y pensando en esto, recibía esta palabra, Apocalipsis capítulo 4. Luego voy a entrar en la temática que me han asignado, pero mire lo que dice Apocalipsis capítulo 4. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo me dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y en el instante yo estaba en el Espíritu, dice Juan. La Biblia dice que Juan tiene una visión y ve una puerta abierta. Levante su mano y diga: llegó el tiempo de ver puertas abiertas. No sé por cuántos años usted ha visto puertas cerradas, pero hay un tiempo para ver puertas abiertas de parte de Dios. Habrá alguien que lo crea y se conecte con la palabra. Él lo que vio fue una puerta abierta y luego escuchó una voz, y la voz le decía: sube. Diga conmigo: sube. Dijimos que la cumbre es el punto más alto de una montaña, y Juan recibe una invitación, y la invitación era que él debía subir, y la voz le dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán. Qué interesante que toda la revelación del Apocalipsis viene después de que Juan sube a ese nuevo nivel y él puede ver las cosas que van a suceder. Iglesia, en esta cumbre necesitamos subir para poder ver lo que va a venir en los próximos años para nuestra sociedad y para nosotros como iglesia. La voz decía: sube acá y yo te mostraré. Sube acá. Y yo creo que Cumbre de Líderes es una invitación a subir, es una invitación a que nos podamos ir a un nuevo nivel. Así que tocalo al que está a la par tuya y decirle: a la cima, a lo más alto de la montaña. Eso es una cumbre, es el punto más alto de la montaña. Y ahí el Señor nos va a llevar en estos 2 días para poder instruirnos, ministrarnos, potenciar nuestras vidas. Se me ha asignado un tema muy interesante y me gusta y me apasiona. Una iglesia influyente. Una iglesia influyente. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos transformarnos en esa iglesia influyente? Quiero que vaya conmigo al libro de Nehemías capítulo 1. Nehemías 1. Dice la palabra:
palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleos, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en un gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén está derribado y sus puertas están consumidas, quemadas por el fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré al Dios del cielo. Y le dije: te ruego, oh Jehová, Dios del cielo, te ruego, oh Jehová, Dios del cielo, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y que guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración que tu siervo, que hago de ti, delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y mi casa y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías forma parte de un momento muy especial de la historia. Forma parte de los exiliados luego de que los babilónicos invadieran, destruyeran y la preciosa Jerusalén quedara reducida a cenizas, el templo destruido, las casas destruidas, la ciudad devastada. Son llevados cautivos a otra nación y viviendo en medio de un pueblo que no es su pueblo, de culturas que no son su cultura, de dioses que no son sus dioses. Se desata una gran batalla cultural y podemos ver cómo Dios nos va a regalar en la historia bíblica hombres que en medio de esa situación, por su fidelidad a Dios, Dios los va a levantar, caso como el de Daniel en Babilonia, a sus amigos. Y también en este contexto está Nehemías. La situación de Jerusalén es límite, es tremenda. Todo está muy mal, todo está destruido. Y la gente ha sido llevada exiliada a otra nación. Pero la realidad es que en todo ese panorama tan hostil, tan difícil, a Nehemías no le fue tan mal. Porque Nehemías llegó a alcanzar una posición, un lugar, un puesto privilegiado. Nehemías llegó a transformarse en el copero del rey. Ser copero del rey era uno de los estatus más altos para la sociedad de ese momento. No era solamente el que le llevaba la copa de vino al rey. No, para poder ser copero del rey primero tenía que formar parte de la corte real. Y de la corte real el rey elegiría aquel que tenía las mejores cualidades, el corazón fiel y la capacidad para él como rey poder confiarle su vida y su confianza. No solo le daba el vino al rey, sino que administraba el palacio y tenía el cuidado del rey a su cargo. Nehemías va a llegar a esa posición. Podríamos decirle que en todo lo malo que vive Jerusalén y el pueblo de Israel, a Nehemías no le está yendo tan mal, porque Nehemías tiene un lugar sumamente deseado y anhelado por muchos de poder estar en ese lugar. La gracia conoció al rey, el rey le dio su favor y Nehemías goza de todo ese favor. Pero llega un día que quizás Nehemías pensaba que sería un día común y corriente para su vida, pero creo yo que ese sería el día más importante en la vida de Nehemías. Nehemías recibe una visita y se llama Hanani, es uno de sus hermanos. Y Nehemías le pregunta dos cosas: ¿cómo está la gente y cómo está Jerusalén? Miren por lo que él pregunta: ¿cómo está la gente y cómo está la ciudad? Y la respuesta de Hanani, yo creo que Nehemías lo pregunta sin saber que la respuesta de Hanani va a cambiar para siempre la vida de Nehemías. Hanani le dice: ¿quieres saber cómo está la gente? Te lo voy a decir. Están en afrenta, están en desesperación, las cosas están muy mal. A ver, permítame parafrasear. Nehemías, ¿tú quieres saber cómo está la gente? Te lo voy a decir.
La gente no está como vos estás aquí en este palacio. Hay una realidad muy diferente a la que tú vives aquí. La Biblia dice que Nehemías, después de escuchar esas palabras, se sentó y lloró. Hey, no dice que lloró de parado, dice que se sentó a llorar. Y cuando usted mira los meses de Quisleo a Nisan, son 4 meses. No lloró 5 minutos, no lloró una tarde, se pasó meses llorando. Y yo me pregunté, ¿qué es lo que atraviesa el corazón de un hombre de tal forma que lo ponga meses a llorar? Teniendo todo el bienestar que tenía, lo puso meses a llorar. Es que las palabras de Hanani literalmente destrozaron el corazón de Nehemías. Lo que Hanani le estaba diciendo es: ¿quieres saber cómo están? Te lo voy a decir. Los que no conocieron al rey como tú lo conoces. No, ¿qué te voy a hablar a ti? Tú no sabes de lo que es vivir en una ciudad que está destruida. Tú tienes un palacio, tú comes todos los días en la mesa del rey, tú pruebas el vino del rey. Allá no hay ni mesa, no hay comida. Vino, olvídate, eso no existe. Hace años que no hay vino. Tú tienes la guardia del palacio, los soldados que te protegen. Hey, Nehemías, tú duermes seguro todas las noches. La gente allá en Jerusalén, no hay muralla, la ciudad puede ser invadida en cualquier momento. Eso genera inseguridad, eso genera un estrés constante. La gente está angustiada, está desesperada. Dos realidades paralelas, una por la que caminaba Nehemías y la otra por la que la situación de su pueblo, de su gente, estaba pasando. De Hanani prácticamente no vamos a saber más nada. Su única intervención es venir y soltar esta bomba de este mensaje en el corazón de Nehemías. Pero eso va a explotar el corazón de Nehemías. Dice que Nehemías se sentó a llorar. Digan conmigo: el valor de las lágrimas. Hay diferentes tipos de lágrimas. Usted puede llorar por dolor. ¿A cuántos le ha dolido algo y han llorado por dolor? Usted puede llorar por dolor. Puede llorar por una injusticia. ¿Cuántos han llorado porque le han hecho algo que ha sido injusto? Usted puede llorar por una injusticia. Puede llorar de impotencia. Usted puede llorar de enojo y hasta puede llorar de alegría, ¿sí o no? Pero hay otras categorías de lágrimas, porque hasta aquí las situaciones que te he descrito muestran cosas que me pasan a mí. Siento injusticia, siento dolor por lo que me hicieron, por la forma en que me pagaron, por lo que viví. Es lo que me pasa a mí. Pero hay otras categorías de lágrimas, que son las lágrimas cuando usted llora no por algo que le pasa a usted, sino por algo que le está pasando a otro. Esas son las lágrimas que nacen de la compasión. Y Nehemías va a probar el sabor de esas lágrimas, de llorar por algo que no lo está viviendo él, pero que otro lo está viviendo, y él hace propio ese dolor. Nehemías va a llorar. Y fíjense qué interesante, porque Nehemías va a llorar por las mismas cosas que lloró Jesús. ¿Usted sabe cuántas veces lloró Jesús según los evangelios? ¿Quién sabe? Al que sabe le regalo un libro. A ver. 5. Pero me tiene que decir cuáles 5 para que se lleve el libro. No va a ser tan fácil. ¿Cuántas veces? Mire, no sé cuántos les apareció ahí en su WhatsApp la inteligencia artificial de Meta. Me apareció eso ahí, me sentía medio incómodo de tener algo así en mi teléfono. Pero un día le dije: le voy a hacer una pregunta. Y le pregunté: dime, ¿cuántas veces lloró Jesús según los evangelios? 5 me dicen allá. ¿Quién dijo? Una sola. No fue una. No se lo... 3. ¿Quién dijo 3? ¿Dónde está? 3. No, tampoco fueron 3. Bueno, ahí nomás. Jesús lloró 2 veces. Pero ya le pasó el tiempo, ya probaron mucho. Mire. Y la inteligencia artificial me dijo: Jesús, según los evangelios, lloró 3 veces. Lloró por Lázaro, lloró por Jerusalén y lloró en el Getsemaní. Yo le dije: te agarré, cometiste un error. En el Getsemaní no lloró. Dice que eran gotas de sudor, como de sangre, pero eran gotas de sudor, no eran lágrimas. Entonces le puse: creo que cometiste un error, le escribí. Y yo digo: ¿qué estoy haciendo a la 1 de la mañana peleando con la inteligencia artificial?
Y le digo, creo que cometiste un error, no fueron 3, fueron 2. Dijiste esta, pero esta es incorrecta. Me sorprendió la respuesta de la inteligencia. ¿Saben lo que me dijo? Me dijo, gracias por corregirme. Voy a incorporar ese conocimiento para poder ser más eficiente. Yo dije, Señor, quiero discípulos así. Mire si reaccionamos así cuando nos corrigen, qué bonito. Entonces a partir de ahí me empecé a amigar con la inteligencia artificial. Jesús lloró 2 veces. Pero qué interesante pensar por qué lloró Jesús. Jesús lloró por Jerusalén. Miró a Jerusalén y miró su estado y lloró por Jerusalén. Y luego vino delante de la tumba de Lázaro y lloró por aquel que estaba muerto y necesitaba un milagro. Qué interesante. Jesús lloró por una persona que necesitaba un milagro de vida y Jesús lloró por una ciudad. El problema es de que no podemos ser una iglesia influyente si seguimos llorando por cada tontería que hemos llorado en las iglesias. Perdón. Ay, porque el pastor puso a este y no me puso a mí. Ay, porque aquel y por qué no yo. Hemos llorado y nos hemos hecho dramas por cada cosa que no son relevantes. Necesitamos asegurarnos que nuestras lágrimas sean por el mismo motivo que Jesús derramó sus lágrimas. Cuando miro esto, veo por lo que lloró Jesús y veo a Nehemías también llorando por Jerusalén y llorando por su gente. Qué interesante, Nehemías lloró por lo mismo que lloró Jesús. Para poder ser una iglesia influyente necesitamos conectarnos y por eso veía el video. Conéctate con lo que está pasando. Nehemías va a dejar caer sus lágrimas. ¿Qué son las lágrimas? ¿Usted ha probado una lágrima? ¿Son dulces? Levante su mano porque Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Cada vez que cae una lágrima de compasión, Dios está sanando un territorio, un lugar. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por el territorio que Dios te ha asignado? Hey, Jesús se para delante de la tumba de Lázaro. Primero derrama las lágrimas y después hace el milagro. El Señor me dijo hace un tiempo, no pretendas ver milagros por los cuales no estás dispuesto a derramar lágrimas. A veces queremos ver cosas por las cuales no estamos dispuestos a derramar lágrimas. El corazón de Nehemías se partió en lágrimas. Y a partir de ese día, Nehemías nunca más pudo disfrutar de ese palacio. Nunca más pudo disfrutar, nunca más se sintió cómodo en ese palacio. Es que Nehemías capítulo 1 representa a la iglesia que está encerrada en su realidad, disfrutando del favor del rey en sus templos, disfrutando de la provisión, del alimento, de la cobertura, de la protección, pero que se ha olvidado de la realidad que sucede afuera. Nehemías capítulo 1 es una visión de una iglesia que no está siendo influyente. Nehemías representa ahí la iglesia que está encerrada y tuvo el favor de conocer al rey. Y eso es extraordinario. Y no estoy en contra de lo que podemos vivir. Yo también tenemos iglesias, templos y vivimos la adoración intensamente. Pero no puede ser posible que hoy más del 90% de nuestros programas como iglesia sean dentro del templo. No podemos ser una iglesia influyente si no cambiamos eso. Y solo se cambia lo que se reconoce que está mal. Si no reconozco que algo no está bien, no lo voy a poder cambiar. Nehemías va a tener que procesar y va a tener que darse cuenta que algo no está bien en su vida, que no puede ser que él disfrute todo eso y los otros estén tan mal. La Biblia en Hechos de los Apóstoles dice en el templo y en las casas, en el templo y en la ciudad, en el templo y en las plazas. A nuestros jóvenes en nuestras iglesias, yo no le permito del mes, ellos tienen reunión los sábados de jóvenes, yo no le permito tener más de 2 reuniones en el templo por mes. Solo 2 en el templo y las otras afuera, a donde quieran, pero afuera.
no en el templo. Solamente tienen habilitados 2 días del mes. De las 4 reuniones, 4 sábados, solo 2 puede estar en el templo. Los otros sí o sí en un lugar afuera. ¿Por qué? Porque si queremos modelar a la generación que viene para que sea influyente, necesitamos comenzar a cambiar nosotros, pastores. Nehemías va a tener una respuesta espiritual. Primero va a orar, va a llorar, va a orar, va a ayunar, pero luego se va a presentar delante del rey. Y si usted ve Nehemías capítulo 2, ahí Nehemías se seca las lágrimas y va delante del rey. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Sabe por qué temió Nehemías? Porque en ese momento estaba en riesgo su vida. Nadie podía presentarse de mala gana o con una cara mala delante del rey. Eso era un desprecio y le podía haber costado su vida, y él lo sabía. Dice: temí en gran manera y dije al rey: vive para siempre, rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Versículo 4: y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Escucha esto. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Si estuvieses hoy delante del rey y el rey te dice: ¿qué cosa pides? ¿Cuál sería tu lista? ¿Qué pedirías? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿Qué pedirías? ¿Sabes lo que pedimos? Pedimos de lo que hay en nuestro corazón. Y cuando se le abre esa puerta a Nehemías saca lo que hay en su corazón. Y mire lo que dice. Ahora imagínese que usted está delante del rey ahora y te dice: ¿qué cosa pides? Hay una situación, ¿qué cosa pides? Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. ¿Saben qué pidió Nehemías? Nehemías pidió ser enviado. Él levantó la mano y dijo: yo quiero ir. No podemos ser una iglesia influyente si no estamos dispuestos, si no estamos disponibles. No podemos ser una iglesia influyente si no estamos dispuestos a dejar el palacio de nuestra comodidad, el palacio de todo lo que ya conocemos y nos hace sentir seguros. Nehemías levanta la mano y dice: rey, hay una necesidad, yo estoy dispuesto a ir. Y yo me imagino que el rey lo mira y le dice: aquí tienes todo. Pero él dice: yo quiero ir. Por favor, rey, envíeme a mí. Aquí hay muchas cosas para aprender. Nehemías está dispuesto. Yo quiero decirte algo: el rey a vos y a mí ya nos ha enviado. Él ya nos ha mandado, ya nos ha dado la instrucción y la orden. Él ya ha dicho: id por todo el mundo y haced discípulos en mi nombre. Ya nos ha enviado en la gran comisión. Hay 2 cosas que la Biblia describe como grande: el gran mandamiento y la gran comisión. Y están conectadas. Si tú amas a Dios, vas a amar la misión. Si amas a Jesús, vas a amar las cosas que Jesús amó. Él dice: yo quiero ir. Al igual que Isaías en el capítulo 6. Hey, Dios, heme aquí, envíame a mí. Puedo ver a Nehemías en una faceta, en una función mesiánica. Puedo ver a Jesús en Nehemías, que Jesús también estaba en un palacio en la gloria del cielo, y él, cuando vio la realidad del mundo, levantó la mano y le dijo al Padre: Padre, envíame a mí, yo quiero ir. Como iglesia de los últimos días, para ser influyentes no podemos hacer otra cosa que levantar nuestras manos, decirle: rey, envíame a mí, yo quiero ir.
La disposición es una característica esencial de todo líder para ser influyente. Porque para ser una iglesia influyente, primero necesitamos líderes influyentes. Necesitamos gente que salga de su comodidad y se active en su llamado. Sin renuncia no se sale del palacio. Nehemías evaluó todos esos meses lo que tenía que dejar. Hey, Jesús dejó el cielo donde era adorado para venir a esta tierra donde lo escupieron y lo rechazaron. Nehemías va a dejar todo el palacio que tiene a su disposición para conocer lo que es la oposición que le van a levantar cuando él llega a Jerusalén. La guerra que le van a hacer. Sí, seguro, no hay una transformación si no hay una renuncia, si no hay cosas que estamos dispuestos a dejar atrás. Versículo número 6 de Nehemías 2 dice: entonces el rey me dijo, y estaba así como el pastor Castillo, mire, y estaba la reina sentada junto a él. Estaba el rey, estaba la reina ahí. Un aplauso para la pastora y todo el coro que estuvo impresionante. ¿Dónde está la gente del coro? Estuvieron, denle un aplauso a ellos, estuvieron impresionantes. Nos llevaron en un tiempo precioso de adoración. Fíjense, el rey, cuando Nehemías dice yo quiero ir, el rey le hace una pregunta que a mí me impactó. El rey le dice: ¿cuánto durará tu viaje? Lo primero que el rey quiere saber es cuánto tiempo, bien conmigo, tiempo, Nehemías está dispuesto a invertir en su asignación. Factor tiempo. La placa siguiente, podemos avanzar. Factor tiempo. ¿Cuánto? El rey dice: ok, tú quieres ir. Bien, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto tiempo vas a invertir en eso? El factor tiempo es importantísimo para ser influyentes. Tenemos una asignación a la cual hay que dedicarle tiempo. Eso significa de que voy a tener que reorganizar mis tiempos. Oh, pastor, es que yo no tengo tiempo. El trabajo, los estudios, la familia. No es que no tienes tiempo. El problema es que no tienes bien ordenadas tus prioridades. Porque cuando tú tienes bien definidas tus prioridades, el tiempo va a fluir. Hay diferentes formas de trabajar con el tiempo. Sí, hay una forma natural que tiene que ver con aprender a hacer una agenda, ser organizado, honrar los horarios, los compromisos. Todo eso es muy bueno. Pero también vemos en la Biblia un ejemplo de alguien que no le alcanzaba el tiempo para hacer y conquistar lo que tenía que conquistar en el día. Y levantó la mano y dijo: sol, detente en Gabaón, luna, detente en el valle. Y dice que el sol y la luna se detuvieron hasta que él hizo todo lo que tenía que hacer. Hay un gobierno espiritual sobre el tiempo. No puede ser que se te vayan los días, las semanas, los años y tú no puedas cumplir tu llamado y tu asignación con el pretexto de que no tienes tiempo. Tenía un joven en la iglesia. Yo pastoreo desde los 20 años. El llamado llegó cuando tenía menos años, menos kilos y más pelo. Pastoreo desde los 20 años. Ya han pasado como 10 años de esto. 27 años. Y con mi esposa nos casamos a los 21 años y yo ya estaba pastoreando la iglesia. Y ¿saben algo? Tenía un joven en la iglesia que él nunca tenía tiempo para nada. Y uno lo convocaba para algo: no, pastor, el trabajo, el estudio, las cosas en la casa no puedo, no tengo tiempo. Pero bueno, un día al joven le llegó la primavera y se enamoró de una chica de la iglesia. Y se pusieron de novio. Y vino la madre de esta jovencita y me dijo: pastor, quiero hablar con usted. Y vino a mi oficina y me dice: ¿qué pasa? Le digo: hermano, me dice: tengo un problema con ese muchacho. Necesito que usted hable con él. De la iglesia. Le digo: ¿qué pasa, hermana? ¿Hizo algo malo? No, el problema es que está todo el día metido en mi casa.
A la mañana, a la tarde, a la noche. Yo le digo, hermano, y yo ingenuo le digo, no puede ser, hermano, si él no tiene tiempo para nada, con el trabajo, con el estudio, Y ese día aprendí una lección. Tú le dedicas tiempo a aquello que te apasiona, aquello que tienes en el corazón es a lo que le vas a dedicar tiempo. Si tú te apasionas por la comisión que Jesús nos ha dejado, si tú te apasionas por el llamado que Dios te está haciendo, el tiempo lo vas a tener para eso. Yo entendí que lo que te apasiona tiene tres cosas tuyas. Tiene tu reloj, tiene tu billetera y tiene tus pensamientos. Las tres cosas, lo que te apasiona tiene control de eso. Ahora, factor tiempo. Es importantísimo conocer los tiempos que vivimos. La Biblia dice que cuando Jesús lloró por Jerusalén, como si alguien le preguntara, porque Jesús luego de llorar por Jerusalén suelta la profecía donde Jerusalén nuevamente va a ser destruida. Y 70 años después de Cristo, el emperador Tito se va a levantar, romano, y va a destruir y se va a cumplir la profecía que Jesús soltó sobre Jerusalén. Y como si alguien le preguntara a Jesús, ¿por qué pasa esto? Jesús dice, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Jerusalén quedó en ruinas por no conocer los tiempos. Necesitamos ser entendidos en los tiempos. Cuando se describe el ejército de Israel en un momento de la historia, dice que había 30,000 que eran diestros con arcos, otros 50,000 con lanza, pero solo había 200, los hijos de Isaacar, que dice que eran entendidos en los tiempos. Ellos sabían qué es lo que debía hacer Israel en cada momento. No podemos ignorar los tiempos que vivimos. El factor tiempo es determinante. Digan conmigo, necesito organizar mis tiempos. Y yo alabo a Dios porque usted se hizo tiempo para estar en esta convocatoria. ¿Sí? Esto quiere decir de que para usted es importante. ¿Cuánto durará tu viaje, Nehemías? Qué interesante. Porque Nehemías pacta un tiempo con el rey que no nos dice, no nos da detalle de la escritura de eso. Pero cuando usted lee toda la historia completa de Nehemías, usted se va a dar cuenta que Nehemías nunca más va a volver a vivir en ese palacio. Nehemías va a invertir toda su vida en esa asignación que pactó delante del rey ese día. ¿Estás dispuesto a invertir tu vida en el llamado y en la asignación que el Señor tiene contigo? El diálogo con el rey sigue. Fíjense, llega al versículo número 7 y dice, además dije al rey, claro, una vez que le abrieron la ventana para pedir a Nehemías, Nehemías dijo, bueno, vamos a hacerla bien. Pidió, número 1, ser enviado. Acordó un tiempo. Y luego dijo Nehemías, versículo 7, además dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta llegar a Judá. Hey, Nehemías, digan conmigo, factor autoridad. No, Nehemías, no por ser el copero del rey, agarró el bolso y se mandó solito. Factor autoridad. Nunca, líderes, nunca te muevas si no es bajo autoridad. No importa lo que estés sintiendo en tu corazón, nunca te muevas si no es bajo autoridad. Nehemías, instruido en la corte real, que conocía de autoridad, él sabía que para poder ser efectivo en su trabajo, él necesitaba ser enviado. Hey, Nehemías no iba solo, él iba con el respaldo del rey. Le pidió cartas y el rey le firmó y le dio cartas firmadas para que él le franqueen el paso. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Y necesito 3 voluntarios acá, 3 varones, vengan conmigo, 3 varones, vamos, de los más ágiles que tenga, más rápido, vamos. Bueno, es lo que encontramos, vamos, 3, tengo uno solo. Corra, hermano, corra. Mira, ahí tengo 3. Bueno, 4, venga. ¿A cuál le ve cara de Nehemías usted? No, ahí le veo cara como de autoridad, así como, este va a ser nuestro Nehemías. Nehemías tenía que salir del palacio y allá, pónganse aquí así, pónganse aquí. Uno ahí, el otro más atrás, otro atrás y el otro atrás. Ahí donde está la cabina de la batería, imagínense usted que era Jerusalén, donde estaba su misión. Y Nehemías, cuando sale del palacio, sale con cartas del rey, porque él sabe que digan conmigo, va a tener que pasar fronteras. Digan conmigo, fronteras.
Y acá hay un principio. Jesús, cuando le da la comisión a la iglesia, le dice en Hechos 1:8: recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso quiere decir que había fronteras, que había límites. Nehemías sabe que va a tener que pasar diferentes territorios para llegar a la tierra de su asignación. Y cada territorio tiene entidades, tiene autoridades. Cada territorio que vamos a avanzar como iglesia, hay principados, hay potestades que gobiernan esos territorios. Y si usted se manda solito y no se mueve bajo autoridad, se las va a tener que ver contra ellos solo. Pero cuando Nehemías, esconde eso aquí atrás que nadie lo ve, su arma secreta. Cuando Nehemías comienza su camino, se encuentra del otro lado del río, se encuentra con los reyes que le dicen: usted no puede pasar por aquí. Y Nehemías le muestra la carta del rey que estaba por encima de él. Entonces no le queda otra cosa que franquearle el paso, dejarlo pasar. Y sigue avanzando Nehemías: usted no puede pasar por aquí. Hay autoridad mayor. Usted no puede pasar por aquí. Mire. Es imposible que se detenga una iglesia que camina en autoridad bajo el llamado de Dios. Es imposible que las tinieblas puedan frenar a una iglesia que está caminando bajo autoridad delegada. Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. Tenemos autoridad delegada de parte del Señor. Pero si Nehemías hubiese ido solo, si Nehemías hubiese dicho: yo soy muy instruido, yo soy el segundo en el palacio. Hey, Nehemías sabía que él necesitaba la habilitación de su autoridad. Cuando te mueves sin la habilitación de tu autoridad, ni tu propia carne se te sujeta, mucho menos los demonios. Nehemías sabía que él necesitaba esas cartas de autoridad. Tenemos autoridad delegada por el cielo. Diga conmigo: factor autoridad. Hay territorios donde no podemos entrar si no es con autoridad del cielo. Hay territorios donde no podemos entrar si no es con la potencia del Espíritu. Hay lugares que están gobernados por principados que tienen que ver con la prostitución, con la promiscuidad, con las adicciones, con la idolatría, con la brujería. Tú no puedes ir solo. Tú necesitas ser enviado y portar autoridad sobre tu vida. Por eso digo que la iglesia, Nehemías 1 es la iglesia en el palacio, en el templo, pero Nehemías capítulo 2 es la iglesia caminando en autoridad hacia su asignación y hacia cumplir el llamado. Ahora, el diálogo sigue con el rey. Y dice Nehemías, llega al versículo número 8, dice: y ya que me da cartas de autoridad, dice, y también me podría darle, dice al rey, cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas de la casa del Señor, para el muro de la ciudad y para la casa en la que yo estaré. Y me concedió el rey según la benéfica mano de Dios estaba sobre mí. Digan conmigo: factor recursos. Nehemías pide recursos. Él sabe que para su asignación él necesita disposición, él necesita tiempo, él necesita autoridad, pero él también va a necesitar recursos. Usted puede tener una visión poderosa, tremenda, pero si no tiene los recursos, no la va a poder llevar adelante. Nehemías sabe que va a necesitar recursos. Ahora, el tema es: ¿Nehemías tenía esos recursos? Nehemías tenía un llamado, tenía algo que hacer. ¿Cuántos tienen asignaciones o sueños o cosas que quieren cumplir? ¿Cuántos lo tienen? Levanten su mano. ¿Nehemías tenía los recursos para eso? ¿Tú los tienes? ¿Tú los tienes? ¿Sabe dónde está el secreto? Nehemías sabía que él no los tenía, pero que el rey a quien él servía fielmente por muchos años, el rey sí los tenía.
y que si él se animaba a pedírselo, el rey se los iba a dar. Hoy vengo a decirte, cuando tú dispones tu corazón, tu tiempo y te mueves bajo autoridad, el rey te va a dar los recursos para que tú cumplas tu asignación y tu llamado. Estamos en este hotel, en esta cumbre, porque hay alguien que ha invertido recursos para poder hacer posible esto. Ahora fíjense que Nehemías pide recursos y lo pide de una forma extraordinaria, porque no solo pidió, sino que lo pidió en un orden. Él pidió para tres cosas. Número uno, pidió para el templo. Número dos, pidió para hacer algo en la ciudad. Y número tres, pidió para su casa. Esto demuestra la motivación correcta que había en el corazón de Nehemías. Número uno, Dios. Él dice, quiero primero para la casa del Señor. Número dos, quiero madera para hacer algo en la ciudad. Ahí está el salto de líderes de templos a líderes influyentes en las ciudades. Nehemías estaba pidiendo recursos a Dios, al rey, a su rey. Nehemías le estaba pidiendo recursos al rey para hacer algo que restauren su ciudad. Pastores, si no ampliamos nuestra visión, nunca vamos a ser influyentes. Si toda la visión de nuestros recursos está para el templo, nunca vamos a ser influyentes en la sociedad que hoy vivimos. Nehemías dijo, rey, dame recursos para que haga algo que se vea, que le dé protección a mi ciudad, para algo que le dé seguridad a mi ciudad. Yo quiero decirte algo, Pastor Juan, cumbre de líderes, invertir en cumbre de líderes no es invertir en tu templo, es decidir invertir en la ciudad donde Dios te ha puesto. Y Dios te da la madera y te va a honrar y te va a seguir dando toda la madera para que lo sigas haciendo. Levante su mano y diga, hay madera para mi asignación. Hey, Dios lo mandó a Noé a hacer un arca inmensa. Y Noé no tenía el arca, pero el Dios que llama es el Dios que provee. El Dios que inspira es el Dios que provee. Y le dio el rey. Luego pidió madera para su propia casa. Pero eso fue lo tercero que él pidió. Tenemos que tener un orden de prioridades claro, líderes. Si Nehemías hubiese pedido primero para él, seguramente el rey le hubiese dicho, no, usted está desenfocado. Usted no está en lo correcto. Pero el primero pidió para la casa del Señor, segundo para la ciudad y tercero para su casa. Dios está levantando una generación que va a reconstruir cosas en las ciudades. Cuando me atrapó este mensaje de Nehemías a principios de este año y comencé a predicarlo, escribí mi último libro, mi cuarto libro se llama Reconstructores. Estoy compartiendo algunos principios de ahí, de este libro, porque al final del día el llamado de Nehemías es reconstruir lo que el enemigo había dañado en la ciudad. Y yo creo que la iglesia de los últimos días tenemos ese llamado porque estamos caminando hacia la restauración de todas las cosas. Y tenemos ese llamado de reconstruir lo que el enemigo ha dañado. En el Salmo 137, solamente lo voy a citar, se describe lo que ellos vivían en Babilonia. Dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar. Ahí en los sauces colgamos nuestras arpas, como diciendo no vamos a cantar más. Y los que nos oprimían nos decían cántanos, cántanos esos cánticos. Hey, dice, ¿cómo cantaremos en tierras lejanas a Jerusalén? Y luego siguen hablando en el Salmo que muestra el dolor del cautiverio y resonaba en sus oídos. Dice, acuérdate Jehová de aquel día en que gritaban, arrásala, arrásala hasta los cimientos. Termina ese salmo en una forma muy dura diciendo, acuérdate de ellos y de lo que nos hicieron. Y termina diciendo, bienaventurado el varón que estrellare tus niños contra las piedras. Babilonia, bienaventurado el varón que estrellare y matare tus hijos contra la piedra. ¡Hey! ¡Qué fuerte! Pero eso es lo que había en el corazón de ellos, porque habían devastado su ciudad. Y arrasarla hasta los cimientos. Esa frase, han pasado 70 años y ellos siguen escuchando ese eco que decía arrasarla, arrasarla hasta los cimientos. Lo que los babilonios hicieron cuando invadieron Jerusalén, miren qué interesante. Ellos destruyeron tres cosas. Destruyeron el templo de Salomón, destruyeron las casas de las familias y destruyeron los muros de la ciudad.
La Biblia dice en Juan capítulo 10, verso 10, que el ladrón vino a robar, hurtar y destruir. Y que ha buscado destruir la vida espiritual de la gente. Las casas representan el diseño de familia. Y los muros de la ciudad representan lo que le da a una ciudad, los principios morales, éticos, toda la corrupción que ha deteriorado para que una ciudad sea segura. Así está nuestra sociedad. Y Dios nos está llamando a levantarnos, a restaurar vidas, a restaurar diseños. Primero necesitamos revisarnos como iglesia y restaurar los diseños que no están bien. No es posible que eso esté pasando y nosotros estemos entretenidos en otras cosas. Hay cosas que reconstruir como iglesia. El llamado en la vida de Nehemías fue: me voy a levantar para restaurar y reconstruir lo que el enemigo ha dañado y ha deteriorado. Y yo sé que ese llamado Dios lo está haciendo sonar hoy en nuestros corazones. Para ser una iglesia influyente necesitamos restaurar todo lo que el enemigo ha dañado. Cuando comenzó la restauración, se dio en 3 etapas. Con esto voy a terminar. Se dio en 3 etapas. Fueron en diferentes tiempos, pero no mucho tiempo separado uno del otro. Pero fueron 3 grupos. El primer grupo fue liderado por un hombre que se llamó Zorobabel. Zorobabel fue junto con Josué. Josué el sumo sacerdote, no Josué el conquistador de Canaán. Y ellos específicamente restauraron el templo de la ciudad. El templo, la casa del Señor. Un grupo grande de gente fue con ellos. El segundo grupo fue liderado por Esdras. Y Esdras se encargó de restaurar el culto al Señor, la ley de Dios que se había olvidado dentro del pueblo. Y el tercer grupo es el liderado por Nehemías, que Nehemías se va a enfocar en restaurar toda la muralla de la ciudad. 4,8 kilómetros, 52 días de una tarea titánica. Restauraron todo el muro de la ciudad. Nehemías es ese líder influyente que llega a Jerusalén con un llamado. Ahí hay ruinas, ahí está todo deplorable. Y él comienza a compartir la visión que él tiene. Y de pronto logra contagiar a esa gente. Y ahora tiene un equipo de reconstructores. Ya el sueño y la pasión que estaba en el corazón de él, ahora se ha contagiado en otro. Quiero decirte algo. Lo que Dios va a poner estos días en tu corazón, vas a volver a tu territorio y los vas a contagiar en otro. Y Dios te va a dar un equipo de reconstructores para poder llevar adelante la tarea. Se va a levantar Sanbalat, Tobías y los árabes. Va a haber oposición. Pero Nehemías va a saber lidiar con todo eso. Siempre va a haber esa oposición. Pero Nehemías va a restaurar las murallas de la ciudad. Cuando están terminando la restauración y comienzan a venir los enemigos para atacarlo, Nehemías dice algo. Yo le llamo en un capítulo del libro el sonido de la trompeta. Dice la palabra por Nehemías 4 que estaban muy distantes unos de otros en la muralla. Entonces Nehemías dijo, miren la visión de un líder. Nehemías dijo, si los atacan a ellos allá, nosotros aquí ni nos vamos a enterar. Entonces él puso en cada lugar donde había una brecha en la muralla, puso a alguien que tenía una trompeta. Entonces cuando un cuerno, ¿sí? Y cuando un shofar, y cuando les dio instrucciones, le dijo, cuando alguien se vea atacado, cuando el enemigo venga, haga sonar la trompeta. Entonces todos acudiremos a ese lugar. No pelees solo tus batallas. Cuando te sientas atacado, hace sonar tu trompeta. Y cuando escuches la trompeta de alguien que está sonando, deja de hacer lo que estás haciendo y anda a pelear esa batalla con tu hermano. Hermano, tus batallas también son mis batallas. Un líder influyente genera ese espíritu de equipo dentro de sus discípulos. Nehemías lo hizo y llevó adelante la tarea preciosa de la reconstrucción de Jerusalén. Como iglesia tenemos un llamado y de aquí hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia, no nos queda otra cosa que seguir restaurando vidas, reparando brechas, relaciones, diseños, sistemas que han sido rotos, que se han corrompido. Necesitamos establecer justicia, poner ladrillos de lealtad, de fidelidad, de santidad, de obediencia, de justicia. Necesitamos volver a poner los valores sobre los que vamos a construir. Amén. Póngase de pie, quisiera orar.
Veo que me he pasado 5 minutos con el tiempo. Perdón, aquí estoy viendo el reloj ahora. Perdón por esos 5 minutos. Pero bueno, es mucho menos que 11 horas que yo volé, les dije, ¿no? Escúcheme. Cuando Juan en Apocalipsis ve a la nueva Jerusalén que desciende y se ataviada como una novia, y para su esposo, ¿cómo se prepara una novia para el esposo? Así vio a Jerusalén, pero la Jerusalén que vio Nehemías estaba destruida. ¿Qué hay en el medio de eso? Hay tarea para restaurar, para reconstruir, y el Señor ha dejado a su iglesia aquí en la tierra para restaurar los diseños. Jesús vino como el restaurador. Él vino a restaurar el diseño, la relación que se nos había roto, y todo lo que el enemigo había destruido, Él lo restauró en nuestras vidas. Iglesia, necesitamos salir del palacio y hacer lo mismo en nuestra sociedad. Levanta tus manos al cielo, yo quiero orar. Espíritu del Señor está aquí. Tengo unos minutos para orar, pastor. Tenemos unos minutos. El hermano del teclado, si me acompaña, por favor. Levante su mano al cielo. Yo quisiera pasar por esta cumbre como pasó Hanani por el palacio. Si puedo dejarte un mensaje que te movilice como el mensaje de Nehemías lo movilizó, el mensaje de Hanani lo movilizó a Nehemías, habrá valido la pena viajar tantas horas. Si puedes recibir un mensaje que movilice tu corazón, recuerda que no se cambia aquello que no se reconoce que está mal. Nehemías dijo: Señor, sí, yo y mi pueblo hemos pecado, nos hemos corrompido. Señor, perdónanos si nos hemos alejado de la realidad. Perdónanos si nos hemos desconectado, si no hemos entendido la misión, el llamado que nos has dado. Padre, en este momento levantamos nuestras manos en este lugar y como iglesia, Señor, queremos ser esos Nehemías de este tiempo, esos Nehemías de esta generación, Señor, que se levantan para restaurar, que se levantan para reconstruir. Señor, hoy venimos delante tuyo. Señor, Nehemías derramó lágrimas. Señor, perdona nuestra insensibilidad, nuestra indiferencia. Señor, tú miraste las multitudes y tuviste compasión de ellas, porque estaban desamparadas como ovejas sin pastor. Y oraste para que enviaran obreros a la mies. Queremos ser esos obreros con ese corazón de compasión. Señor, reconocemos que no podemos ser influyentes desde la comodidad del palacio. Señor, perdónanos si nos acostumbramos. Hey, querido pastor, lo alcanzado ya no es un desafío. Lo alcanzado no desafía tu fe. Lo alcanzado no te moviliza a depender de Dios. No te acostumbres a los logros pasados. La gloria postrera va a ser mayor que la primera. Cuando Ageo describe la gloria postrera, esta palabra que tanto hemos usado, yo quiero que usted entienda, la gloria postrera en el contexto y en el tiempo histórico de Ageo vendría después de la restauración de Jerusalén. La gloria postrera no va a ser un hecho casual, va a ser el después de la restauración, de los restauradores que se levanten. Señor, usa nuestras vidas para ser influyentes como iglesia. Arráncanos, sácanos del palacio, perdónanos si no hemos tenido ese corazón para ir. Señor, perdónanos si hasta hemos inventado formas de orar pidiéndote que traigas a la gente a nuestros templos cuando tú dijiste que debemos ir por ellos. Señor, perdónanos si hemos alterado el diseño. Pero mueve nuestro corazón, Señor. Toma esta cumbre, Señor,
para llevarnos a ser esos líderes influyentes que mentorean y generan iglesias influyentes. Como fue Nehemías delante del rey, hoy levantamos nuestras manos y te decimos: Señor, queremos ir, estamos dispuestos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Mañana voy a volver a compartir con ustedes, pero lo que hoy he compartido es algunos puntos de este libro que se llama Reconstructores, llamados a reparar lo que el enemigo ha destruido. No pretendo venderte un libro, solamente compartir de la revelación que el Señor nos ha dado. Así que ahí en los stands que están atrás, junto a otros libros, puedes tomar uno de ellos. Gracias por este tiempo, que el Señor los bendiga mucho.